Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Acá estamos arrancando un nuevo vivo de charlas en Rayuela, esperando que entre Violén. Ahí está. Para que charlemos en esta tarde de viernes, acá en Argentina, helada. Ahí está. Ahí está. Hola, ¿cómo les va? Está, ¿Cómo me va? alejo un poco. Ahí ¿Cómo está, ahí está. andamos? Está. Perfecta, ¿Se perfecta. escucha bien de ahí? Porque yo en general tengo, no sé si a ustedes les pasa, a los psicoanalistas, que la tendencia a que como estoy muy atenta a lo que está diciendo el otro, me voy acercando a la cámara, a la cámara o al teléfono, y entonces, no sé, pero el tema del ergonómico del cuerpo del analista es un tema también, ¿eh? Sí, bueno, a mí me pasa que yo atiendo con auriculares porque si no siento que grito. Claro, también, Porque tengo el claro, dispositivo lejos. Entonces con los auriculares yo hago esto y me quedo más tranquila. claro. Digamos, me alejo del dispositivo. Pero sí, bueno, evidentemente todos nos pasan cosas con Tal este. cual. El cuerpo del Sí, analista, sí, 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 es la cura. sí. Oh, Bueno, pasó el sábado y pasó el primer congreso internacional charlando, dialogando sobre inteligencia artificial, que pasaron muchas eso. cosas en ese encuentro. Y fue la presentación oficial de Facultad Internacional de Psicología y Psicoanálisis, la LAN, desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Así que fue como maravilloso porque queríamos que esa inauguración fuera con un gran regalo, que, bueno, hubo conferencias de gente interesantísima, una filósofa francesa, tienen todo, todo en el YouTube de Facultad Lalang. Ujú. Eh, un trabajo de la gente de Uruguay, de la Facultad de Psicología de UDELAR, maravillosa la Universidad de la República de Uruguay, eh, súper interesante, y gente del mundo tech, y Gabriela Salomone hablando de ética desde aquí, desde Ujú. Buenos Aires. La verdad ha sido una alegría y bueno, estamos muy contentos porque además se dio una cosa muy, muy linda, muy cálida, ¿no? Bueno, este psicoanálisis que estamos proponiendo para aquellos de ustedes que quieran estudiar en forma, digamos, más sistemática o una carrera de psicoterapeuta o un máster en psicoanálisis, pueden dirigirse a Facultad Lalang o si no, si tal vez no quieren especialmente eso y pueden quedar con nosotros charlando los viernes, ¿no? Como hacemos con Alejandra, charlando sobre teoría técnica y clínica psicoanalítica, ¿no? Y Ujú. eso no tienen ninguna obligación de nada, pueden sumarse cuando quieren, pueden Ah, por dejarnos cuando supuesto. quieren también, está bueno. Así que si tienen consultas sobre eso, o sea, no las hagan ni a Rayuelas, ni a Violén, ni a mí, sino pueden entrar a la página facultadlalangue.com, Langue con la U en el medio, Sí. Langue, y ahí pueden tener el acceso a redes, bueno, la info de las carreras, se pueden inscribir, pueden preguntar, La Langue. facultadlalangue.com. Facultad Lalang es, de hecho, pueden en el Instagram también comunicarse. Hay muchas formas y la idea es que, bueno, para aquellos que quieren, allí también hay formación y está bueno, pero en esta línea que venimos trabajando nosotros, ¿no? Ujú, Abierta, un psicoanálisis abierto y bueno, y hoy poco vamos a hablar de eso, ¿no? ujú. También un psicoanálisis que lee el presente, que trabaja muy cerquita de la clínica, ¿no? Donde la teoría sirve para la clínica. Entonces, bueno, una cosa que me estoy olvidando es que para aquellos que tengan preguntas, que se quedaron con ganas acerca de todo lo que pasó en el Congreso y quieran charlar acerca de eso, vamos a estar el sábado 12 de julio a las 5 de la tarde de Argentina, conectados, para contestar preguntas, para charlar un poco acerca de todo lo enorme que surgió a partir de allí. Nos están escribiendo de todos lados, de muchos países, fue como muy lindo eso. Pero bueno,
Ujú. Avancemos nosotras con el tema de hoy. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy en realidad estuvimos charlando acá en familia acerca de algo que sucede en las distintas generaciones y que con esto de la aceleración impresionante que está habiendo, antes, por ejemplo, ¿no? En mi generación se decía, uy, cuando lleguemos a los 40, ¿no? Los 40 años era como, no sé, como algo, un momento para el cual había que tener ya como muchas cosas hechas. Y siempre yo les cuento acá que tanto Freud como Lacan fundaron su enseñanza recién a sus 50 años. Es decir, fíjense cómo, según desde donde uno lee, también los efectos que eso va produciendo. Pero bueno, en mi época se hablaba de eso, o cuando lleguemos a los 40. Yo tengo una hija que está este año cumpliendo 30 años. Para ella, su tema era cómo iba a llegar a los 30. Imagínense nosotros diciendo, pero los 30, tranquila, los 40, los 50. Bueno, con mi hijo más pequeño, yo tengo 3 hijos para ellos que no tienen por qué saber, pero bueno, yo tengo una hija de 25 y un hijo de 17. Y ayer hablando con él, con algunos de sus amigos, surgió el tema de que para ellos el punto focal de su presión, porque es una presión social, es los 20 años. Que a los 20 años hay que tener más o menos resuelta la vida. Imagínense, tremendo. Tremendo. Y cómo lo que me fue muy impactante es ver cómo el efecto que tiene como el cero, ¿no? 40, 30, 20. Yo creo que si le pregunto a mi hija del medio, también va a decir algo por el estilo. No sé si a ustedes les pasará, pero es muy importante poder escuchar cómo es un discurso transgeneracional, social, que va cambiando el número, pero la estructura es exactamente la misma. ¿Mm? Y en esa línea de ese discurso, lo que sucede es que cada uno de los sujetos que vamos atravesando, ¿no? Esa sociedad, vive con mucha presión y bajo la idea del estrés. Y me pareció interesante hoy hablar acerca del estrés, ¿no? El estrés que en varias oportunidades hemos nombrado como aquello, ese momento en el cual nos hace sentir que estamos como en el borde. Ahí, a ver, Dice que llegan Gabriela, muchos jóvenes de 20 frustrados, Gabriela, porque no han hecho nada con su vida. exactamente. Es tremendo. No haber hecho nada, y yo digo, imagínense la gente que tiene un exitazo, supongamos, ¿no? A los 19, 20 años, estos jóvenes tech, por ejemplo, ¿no? Mm. Que tienen un gran éxito. Imagínense después la presión de decir, pero eso lo conseguiste a los 19, 20 años. Bueno, imagínate lo que tenés que, no sé, qué otras ideas brillantes vas a tener que tener, no sé, a los 30, a los 40, imagínense el nivel de presión. Ujú. Pues a veces se idolatra la idea, ¿no? De que, cuando lleguemos al éxito, primero como si fuera una dirección que hay que seguir, ¿no? Sí. Segundo, que es éxito para cada uno. Pero digo, si uno se pusiera a pensar en esos términos, tiende Mm. también a creer que el éxito es algo que se llega y ya está. Y mucha gente que tal vez tuvo la suerte de que, no sé, se le dio algo, digamos, que deseaba mucho, Freud mismo habla de eso, ¿no? Los que Ujú. fracasan al triunfar, los que Sí. llegaron a ese logro que tanto deseaban, imagínense si encima lo logran muy rápido. Hay que poder, ¿no? Trabajar en esta línea de que ojalá, si quiero un éxito, llegue en un momento en que yo lo pueda sostener, ¿no? Y creo que es parte de esto que hoy vamos a hablar un poquito, que es el tema del estrés, como ese exceso de estímulos que el aparato psíquico no puede procesar. Ahora bien, eso ya lo habíamos dicho, pero ¿qué se relaciona eso con los 3 registros?
¿sí? Con el modo en que trabaja un psicoanalista. Ujú. Porque cuando se piensa en términos de, ay, me estreso, me voy a detener, ¿sí? En este punto de hay que detenerse, que pareciera ser la respuesta obvia a la aceleración de nuestros tiempos. Yo lo que quiero que escuchen allí es que acelerarse o detenerse son las dos caras de la misma moneda. ¿Comprenden? De lo que se trata es no de acelerarse, pero tampoco de detenerse. Porque allí donde lo que sucede es que se contempla de ese modo, en una y en otra, la idea de una fragilidad, ¿no? Entonces, soy tan frágil que me voy a romper, ¿sí? Y en esa línea, esto que en algún momento también hemos trabajado de la generación de cristal, ¿no? Que se le dice a estos chicos, jovencitos, ¿no? La generación de cristal. Entonces, cuando a uno le dicen eso, uno dice, sí, pero esto es inconsciente, ¿eh? Uno Sí, dice, ay, sí. sí, la generación de cristal, la generación de cristal, ja, ja, ja. Pero el efecto que eso tiene es retroactivamente desde el otro, ¿eh? Me leo como frágil, ¿sí? Como a punto de quebrarme. Y esto va en contra de la idea del aprendizaje de un otro. No sé si ustedes han escuchado también, he escuchado mucho en la clínica, a veces por parte de pacientes adultos con hijos jóvenes que en sus primeros trabajos van a defender sus derechos y dicen a mí me tenés que tratar así y tenés que hacer esto, señalando todo el tiempo que les deben. ¿Sí? Mm. Y entonces, por supuesto, perdiendo ese primer trabajo, primer, segundo, tercer trabajo, perdiendo a repetición trabajos, quedando por fuera del mercado. ¿Sí? Y esto también tiene que ver con un punto en el cual hay que poder tolerar ser tomado por el otro. Que no todo ser tomado por el otro implica un abuso, implica que me voy a romper, sino que, por ejemplo, el aprendizaje respecto a un otro, por ejemplo, esto de que los chicos salgan jovencitos a trabajar, tienen que encontrarse con lo que es trabajar, tener un jefe con el que no están de acuerdo, aprender a vérselas con eso, vérselas con la diferencia. Lo que se está escuchando mucho es esto de, ay no, me estreso tanto que mejor suelto todo y me quedo adentro de mi casa. Y en este me quedo adentro de mi casa, lo que sucede es que el sujeto se preserva de la diferencia. Mm. Entonces, algo de esta cuestión implica en el caso a caso diferenciar cuando uy, me tengo que detener porque me estoy estresando mucho, tiene que ver, las veces que tiene que ver con la pulsión de vida, con ver cuando algo no va en relación a lo que uno deseaba y entonces sí hay que restarse de eso y tomar otro camino, pero también las veces que eso tiene que ver con la pulsión de muerte, y es que no quiero ponerme en juego porque me asusta, porque me angustia, y no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a la angustia, no hay que tenerle miedo a la diferencia, porque eso Mm. es lo que nos va desarrollando ese famoso y bendito nudo borromeo. Mm. Entonces, quiero contarles, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los tres registros, ¿no? RSI, ¿qué son? ¿Qué son en definitiva? Vieron que yo muchas veces les digo, son tres registros, tres modos de registrar la realidad. Esa es una de las formas. También son tres dimensiones en las que habita el sujeto hablante. Son tres dimensiones de un modo de habitar, un habitar el espacio. Ahora Ujú. bien, ¿cómo habito ese espacio? Habito una posibilidad, pero una posibilidad que está dada por significantes. Todo en el nudo borromeo, ustedes saben que uno de los registros es el simbólico. Entonces, el Mm. modo en que yo habito la vida va a estar encuadrada
encuadrado en palabras, en el modo en que nos hablaron, en lo que esperaron de nosotros o lo que tal vez no esperaron de nosotros. Entonces el sujeto, cuando siente estrés, hay que poder detenerse como analistas a escuchar cuál es el anudamiento que está, del cual se soporta ese habitar del sujeto, y en algún momento comprender que tal vez ese estrés es porque esa forma particular de habitarse y habitar el mundo no le da según ese anudamiento y tiene que cambiarlo. Entonces, vamos a un ejemplo. Como que se traba el engranaje, digamos. Exacto, exacto, se traba el engranaje y el sujeto dice, no, ven, yo no puedo, ven que yo no puedo con esto, yo no Esto puedo no con esto, gira, esto entonces no gira, esto no claro, va. entonces me tengo que retirar, como si ese fuera un destino. Y Ujú. esto es lo interesante, que no hay lugar ahí para el aprendizaje, para el cambio subjetivo, el cambio de posición de un sujeto va produciendo que tal vez cosas que inicialmente decía, no, no, yo no puedo con esto, no puedo con esto, ¿sí? Me tengo que retirar, tengo que soltar, de repente va haciendo, no es de repente, va haciendo ese Sí. cambio, ¿sí? Ese A veces cambio, uno lo siente de repente, a veces claro, no. claro, Puede ahí pasar. está. Ese cambio en ese anudamiento, ese modo particular, y de repente algo empieza a deslizar y Mira empieza a cómo fluir. puedo. Claro, exacto, mirá cómo puedo. Y yo antes decía, no, o yo nunca hubiera pensado que iba a poder con estas cuestiones, ¿sí? Es muy Ujú. interesante ese concepto porque permite al analista, también frente al concepto de estrés, ¿no? Los psicólogos se detienen y dicen, no, no, es tanto estímulo que entra en el aparato psíquico que el aparato psíquico dice, no puedo, no puedo, y hay que retirarse, hay que soltar. Y en realidad, ¿qué decimos los psicoanalistas? Ese estrés es solamente testimonio de ese modo particular de habitar el espacio por ese ser hablado. Entonces, tomemos un ejemplo. Tomemos el ejemplo de un sujeto neurótico obsesivo. Ustedes saben que en la neurosis obsesiva la mirada del otro es muy importante. A ver, en la histeria también, pero en la neurosis obsesiva es muy paralizante, muy, muy paralizante. El goce de la mirada y ese punto donde el sujeto está desde afuera mirándose, ¿no? Congelado en el lugar del muerto. ¿Sí? Pero en este caso, este sujeto tenía un papá que decía, vamos a ver lo que vos puedas hacer. ¿No? Y estas palabras quedaban para ese jovencito grabadas. Vamos a ver, ¿qué parte de la frase, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Que es siempre singular. Hay gente que se engancha con lo que vas a poder hacer, digamos, la última parte de la frase. Hay gente que se engancha, y esto es, pero cuando Freud dice, ¿no? Hay algo muy increíble en qué parte de la frase el sujeto se quedó, ¿no? Y Mm. este joven se había quedado detenido en ese, vamos a ver, ¿no? Con el dedo. Bueno, ¿qué sucedía? Que esa mirada petrificante de ese papá muy amado, muy admirado, ¿no? Muy temido, claramente. ¿Qué producía? Una inhibición general del desarrollo en este joven, que era un joven sumamente inteligente. Entonces uno podría decir ahí, ¿qué estaba pasando en ese anudamiento? Que había un predominio de lo imaginario, el registro imaginario estaba recubriendo ese nudo de un modo que lo dejaba como si yo tratara de moverme adentro y esto, lo imaginario, lo contuviera y lo retuviera. Entonces, claro, este joven se sentía agobiado ante cada cosa que se le pedía. Era terrible lo que estaban esperando de él, lo que él imaginaba. Después, ¿cuál es el camino allí? ¿No? Uno de los caminos, y estamos
trabajando técnica, ¿no? Es decir, estamos articulando lo que ocurre en el presente, la teoría, técnica. ¿Qué camino podríamos ir, que podríamos tomar como analistas? Si escuchamos esto de la mirada, vamos a tratar de intervenir justamente allí para quebrar ese absoluto de la mirada paterna. Y hay muchas formas de quebrar, ¿qué significa? Horadar, ¿no? Significa encontrarle la falla, el agujero, a ese absoluto, ¿no? ¿Cuál es el absoluto de la mirada paterna? Es vos no vas a poder y yo te lo dije porque, ¿no? Porque, no sé, sos desobediente, porque desde chiquito no querías ir al jardín, vayan a saber, ¿no? Eso que sea. Si uno deja discurrir, como bien dice Sócrates, ¿no? Llevar ese discurso hasta el extremo. Lo que encontramos es risible muchas veces. Y podemos ahí entrar a qué le pasaba a su papá con la mirada, con el vamos a ver, qué querría ver él, qué quería ver en usted, qué miraba, a qué otros, no sé, hombres miraba a su papá, ¿no? Y su papá se miraba a sí mismo. ¿Y cómo lo habían mirado a su papá? Digo, ahí uno empieza a horadar ese absoluto de la mirada que me está mirando a mí. ¿Sí? En en esas intervenciones, ¿qué permitimos que empiece a ocurrir? Ese imaginario que atrapó como una garra, ¿no?, al nudo Borromeo, se empieza a correr, a volver a tomar su lugar. Y lo simbólico empieza a avanzar. Y en ese registro simbólico, lo que tenemos que lograr es que no quede en como a veces uno escucha a algunos pacientes y dicen, ay, yo hace años que hago análisis, ¿no? Y queden en el mismo lugar, en el goce de la palabra. No, tampoco. Entonces, lo simbólico, lo imaginario y lo real, ¿no? Y tenemos los tres juntos. Y en esa buena articulación de registros, lo que va a ocurrir es que este joven que estaba totalmente congelado frente a la mirada paterna, a través de esas intervenciones puede empezar a animarse, a ponerse en juego. Y ponerse en juego jugando, jugándose, jugando, que es una apuesta. ¿Sí? Y en la medida en que uno hace una apuesta, lo que está diciendo es que tampoco, salvo la muerte, nada está determinado. Y si nos va mal, nos va mal. Salud. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Que hay algo de esta cuestión que venimos trabajando, ¿no? Que es que el estrés desde el psicoanálisis es poder leer en qué modalidad el anudamiento está haciendo resistencia, ¿sí? Y no fluye. ¿Sí? Pero ojo, tengan mucho cuidado con esos pacientes que dicen, no, yo no puedo, entonces tengo que soltar. Porque eso Uy, es del esa orden de la palabra. es del orden de la pulsión de muerte y hay que tener mucho cuidado. Porque si uno cada vez se retira, por supuesto, porque tengo mi jefe que me trata mal, o me fue mal en aquel lugar, o digamos, yo he conocido a lo largo de tantos años, ¿no?, de clínica, gente que dejó carreras universitarias en las últimas materias, bueno, bajo la excusa de me trató mal, o tal se burló de mí, o me saqué mala nota, o no, y perdieron toda esa carrera, ¿no? Digo eso por decir algo que había tomado mucho esfuerzo y que a veces una Sí, carrera universitaria es como el emblema de haber asistido durante muchos años a muchas materias y que sí, que justo cuando están por implica el lograr, esfuerzo, la energía. A veces soltar, hay cosas que sí tenemos que dejar ir, pero a veces soltar es del orden de dejarse caer. exacto, Entonces exacto. es peligrosísimo. Claro, exactamente. Entonces, Ujú. esa distinción entre cuando se trata de un punto donde el anudamiento hace resistencia o en qué punto tal vez
bueno, ya está, y el deseo va virando y va tomando otros caminos. De eso se trata la lectura del analista, pero no de aceptar el no, 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 eso está muy estresado, hay que detenerse. Bueno, eso es una lectura más psicológica. Así que, bueno, espero que les haya servido y Bien, gracias a todos siempre por entrar, por quedarse, por acompañarnos siempre todos los viernes. Y nos veremos el viernes próximo nos vemos el viernes a la próximo. misma hora por el mismo canal. Cuídense. Chao, chao. Adiós.